Lanzarote se ha instalado en la incertidumbre. La inquietud ha embargado de forma especial a las 18.000 personas que buscan un puesto de trabajo y no lo encuentran. Son casi un 60% más que el año pasado. Las dudas sobre su futuro se extienden a las más de 19.000, que según los últimos datos oficiales, estaban incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo. El impacto de la crisis económica ha golpeado también a numerosos autónomos y microempresas que siguen adelante, con esfuerzo a pesar de los bajos niveles de rentabilidad. La isla mira con urgencia al mes de diciembre. El día 3 está previsto que Reino Unido levante el confinamiento obligatorio y se reabra el mercado turístico. También llega la campaña de Navidad, en la que buena parte del tejido comercial tiene centradas sus esperanzas. En el sector no se habla de salvar el año. El objetivo es paliar en parte las pérdidas acumuladas durante 9 meses de pandemia global, que ha tenido unos efectos devastadores a escala local. En esta compleja situación económica, las organizaciones empresariales y las sindicales de la isla han cobrado especial protagonismo. Probablemente ninguna crisis antes como esta ha afectado a tantos sectores ni ha tenido una onda expansiva tan amplia. En su actividad y en sus propuestas puede que se encuentren algunas de las soluciones para garantizar el futuro de los ciudadanos de Lanzarote. Muy buenas, incertidumbre, esa es la palabra. No se sabe cómo va a evolucionar el tejido económico y empresarial y también laboral de la isla en los próximos meses, pero hay algunos indicios de por dónde va a circular Lanzarote en los próximos tiempos. Para abordar la situación económica, empresarial y laboral de la isla, tenemos con nosotros en este segundo programa de Lanzarote a fondo a dos invitados, a Vanessa Fraija, secretaria insular de Comisiones Obreras. Muy buenas, Vanessa. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también a Bernardino Jiménez, que es el secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote. La Cámara de Comercio. Muy buenas, Bernardino. Bueno, ¿qué tal? Queríamos abordar de entrada cómo están viendo las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales la situación de la isla, cómo están analizando, cuál es el diagnóstico que hacen. Empezamos por ti, Vanessa, si te parece. Bueno, el diagnóstico no es nada positivo. Desde luego que se van juntando varios ingredientes que esto parece que no salimos para adelante. Es verdad que se ha destruido empleo en Lanzarote, hay muchísimas personas, miles de personas en los ERTE aplicados por esta pandemia. Es cierto que si no se hubiese puesto las herramientas negociadas por las patronales, la COE, los sindicatos más representativos y el Ministerio de Trabajo, si hubiese sido peor, incluso. El desastre total, la pérdida de empleo masivo, que esto sería irrecuperable para nuestra isla, que principalmente vive del turismo. Pero no solamente del turismo, hay que tener en cuenta que hay muchos sectores que están sufriendo lo que está pasando, el alcance, la paralización del consumo de los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote, y desde luego nosotros tenemos que tener en cuenta que, lo hemos dicho desde el inicio de esta pandemia, tenemos que trabajar conjuntamente con las patronales, con el Ministerio, con todas las organizaciones sindicales, porque este es el momento de trabajar de forma unida para salir de esto lo antes posible. Es verdad que, Bernardino, se ha visto, a diferencia de otras crisis, donde, en fin, parecía que cada uno hacía la guerra por su cuenta y cada sector estaba pues más directamente concernido, ¿no?, en una solución. Ahora, como decía Vanessa, da la impresión de que todos los sectores, gobierno, empresas y sindicatos, son conscientes del mismo problema, ¿no? ¿Cuál es el perfil de empresa que se dirige a la Cámara de Comercio para, en fin, para trasladar sus inquietudes? Todas, prácticamente todos los sectores. De hecho, solamente hay un sector en el que podemos decir que ahora mismo está manteniendo el tipo y al que todos nos estamos agarrando, que es el sector de la construcción. Gracias a que existe este parón en el turismo y a que las administraciones públicas también están haciendo un poco de esfuerzo, se está manteniendo la actividad de este sector, pero el resto de sectores de la isla demandan agua para poder seguir sobreviviendo. No solamente es el sector turístico con todo lo que lleva, que es prácticamente toda la cadena de valor, proveedores, etcétera. Efectivamente, pero es que el sector comercio al final indirectamente vive del turismo. El sector alimentación en una gran medida también vive del turismo. Hay que distinguir según el tipo de superficies, el tipo de Sí, es un producto, negocio minorista, pero final, el mayorista tiene un peso importante también. No hay actividad en la isla que no se haya visto afectada. O sea que al final todo el mundo pasa preguntando por la Cámara, unos con más necesidad, otros con menos, algunos con una necesidad distinta, y en base a toda esta información es la batería de propuestas que desde la Cámara en su día ya lanzamos a las distintas administraciones públicas, porque son muchas las medidas que se podían adoptar, algunas sí se han tomado,
otras no se han tomado y desde luego todavía, hombre, vamos tarde, pero todavía estamos a tiempo de poder tomar más medidas porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que estar en esta situación. Abordaremos esas medidas que ustedes han planteado en todos estos meses de pandemia a lo largo del programa, pero hay, Vanessa, unos datos que son tremendamente preocupantes. Ahora es verdad que con los expedientes de regulación temporal de empleo estamos como en una especie de limbo, un marco temporal de tranquilidad, entre comillas, que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar. En principio, los ERTE están aprobados por el Gobierno Central hasta el 31 de enero del próximo año, que está a la vuelta de la esquina, son malamente 2 meses contados. Claro, pero hay 18.000 personas que, según los últimos datos, están en situación de paro, casi un 60% más. Lanzarote es la isla donde más puestos de trabajo se han destruido de toda Canarias, porque la media regional está en torno al 25% de incremento de paro, pero Lanzarote está pues casi al 60% de incremento. Y luego hay una bolsa de personas que tienen su puesto de empleo congelado, pero no saben, aunque ahora están cobrando una percepción económica, no saben si van a regresar a su puesto de trabajo cuando se levanten los ERTE. Estamos hablando pues prácticamente de 37.000 personas en Lanzarote, que hasta antes de la crisis tenía pues menos de 60.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social. Estamos hablando de un impacto tremendo. ¿Cuál es el perfil de persona que se dirige ahora mismo a un sindicato como Comisiones Obreras? ¿Cuáles son sus preocupaciones y cuáles son también los casos más sangrantes con los que ustedes están teniendo que lidiar? Nosotros, que somos portavoces de la clase trabajadora de forma general, en este caso Comisiones, pues representamos al 58% de representatividad sindical en nuestra isla, por lo tanto es un volumen importante. Ya en materia de afiliación, pues esto no lo podemos informar, pero sí es verdad que tranquilidad en absoluto, hay una incertidumbre total. Sabemos que tenemos garantizado hasta el próximo 31 de enero los ERTE que se encuentran ahora mismo pues por el tema del COVID y sus diferentes consecuencias, pero esto no emite una tranquilidad. Creemos que la única solución ahora mismo es seguir renovando este tipo de ERTE a toda esta clase trabajadora, conjuntamente con las empresas negociado, pero no es la solución que pueda dar una cierta tranquilidad a los trabajadores. Te pregunto específicamente, ¿ya se está viendo esa reducción temida en las percepciones de los expedientes de regulación temporal de empleo o se ha mantenido como estaba al principio? Depende del sector. En este caso, sí podemos confirmar que el sector de hostelería prácticamente se está renovando absolutamente todo. Estamos hablando de las cadenas hoteleras, extrahoteleras. Después están ciertos restaurantes que sí van haciéndolo y otros que no están renovando y se están tomando, desgraciadamente, decisiones más dramáticas para la empresa y para los propios trabajadores. Pero lo que es el sector de hostelería sí, tenemos constancia, y ahí sí estoy de acuerdo con el compañero, que efectivamente el sector de construcción, pues ayudada por la parte de la administración pública, parece que se está manteniendo, incluso subiendo puntualmente en algunos sectores específicamente, pero la única salida que hay, entre otras que tenemos que seguir trabajando para ello, es la renovación de forma, confirmada al 100% del tema de los ERTE, es lo único que salvaría. Y respecto al ¿cuál es la temperatura del trabajador que nos va exponiendo? Primero, la preocupación porque seguimos con el SEPE colapsado. Hay trabajadores, y no hablo de forma puntual, muchísimos trabajadores. El SEPE, para que todo el mundo lo sepa, el Servicio Estatal de Empleo. Prestación de empleo, sí. Efectivamente, todavía no están al día todas las prestaciones solicitadas o todas las prestaciones comunicadas por la empresa para los trabajadores, y esto no tiene nada que ver con los trabajadores del Servicio Canario de Empleo. Estamos hablando de que, debido a los recortes del servicio público que se ha hecho en este país, en esta comunidad, durante muchísimos años para atrás, estamos viendo ahora mismo como absolutamente todo, la enseñanza, la sanidad, los servicios públicos, los compañeros trabajadores del paro, como lo sabemos conocer, están colapsados, trabajando de lunes a domingo. Esto nos lo comunican también. Y esta clase trabajadora también está pagando lo que estamos viviendo. Claro, y al final es una cadena, porque todo eso repercute en la prestación del servicio y en lo que luego la persona que está en esa circunstancia, en esa situación, está viviendo y está sufriendo en el día a día, ¿no? Y además de la merma económica, la merma económica que tiene el trabajador que se encuentra ahora mismo en el ERTE, no estamos hablando del 100% de su salario, sino del 70%. Y esto directamente afecta al consumo diario en nuestra isla de Lanzarote. Por eso es importante
hay que mejorar, hay que ampliar las plantillas de estos servicios públicos esenciales para la ciudadanía, y esto lo tiene que hacer el Gobierno, no lo puede hacer otros, y sobre todo tener en cuenta de agilizar todo lo que se pueda para que se pueda generar consumo y que podamos todos sobrevivir, la clase trabajadora y las empresas, en lo que nos viene. En cuanto a la supervivencia, es verdad que ha habido algunas medidas paliativas que han adoptado algunas administraciones en otras islas mayoritariamente, porque en Lanzarote se ha visto poco esa ayuda directa complementaria. Este mismo viernes el Cabildo de Fuerteventura, se nos compara mucho Fuerteventura, Lanzarote, las medidas que toman una y otra isla. En fin, Fuerteventura tiene muchísimas carencias, muchísimos déficits, pero al menos en este asunto pues han tomado una decisión, la tomaron hace ya unos meses y se está poniendo en marcha. En los últimos meses se han distribuido 4.300.000 euros en ayudas directas a autónomos y a pequeñas y medianas empresas. Hay 2.600 solicitudes en la isla vecina de Fuerteventura. Probablemente si se hiciera algo similar en Lanzarote serían incluso más los solicitantes, y ya se han entregado más de 2.000 ayudas de estas características. Al final esto no hace rico a nadie, no salva a ninguna empresa, no salva a ningún autónomo de forma definitiva, pero de media son unos 2.150 euros, que un poco de aire, un poco de oxígeno representa, Bernardino. En cambio en Lanzarote, salvo el Ayuntamiento de San Bartolomé, corrígeme si me equivoco, el Cabildo y ningún ayuntamiento han adoptado una medida similar. Yo me imagino que desde la Cámara se habría planteado medidas paliativas para curar al enfermo que es la sociedad lanzaroteña. Así es, ya desde abril, pasadas unas semanas y viendo la situación a la que nos enfrentábamos y la información que íbamos recibiendo de las empresas, desde la Cámara de Comercio remitimos a todos los ayuntamientos de la isla, al Cabildo Insular de Lanzarote y al Gobierno de Canarias, batería de propuestas en distintos campos de actuación, dentro de las competencias de cada una de las administraciones, y por supuesto en todas ellas estaba la necesidad de que se aportara liquidez a las empresas. Esta es una crisis distinta, no tenemos ya demanda, nos falta la demanda, y tenemos a una enorme cantidad de empresas viables, económicamente viables, que están funcionando, que no tienen a su cliente que les venga a comprar, y lo que necesitan es poder seguir atendiendo. Es por lo que comentaba Vanessa. Si una persona, un trabajador, y ahí había al 31 de julio, que es el último dato publicado, había 19.000 personas en ERTE, si cobran el 70% de su salario, y lamentablemente los salarios en Canarias y en Lanzarote en particular eran bajos, si tú cobras el 70% de 1.000 euros, pues menos capacidad de gasto tienes, menos renta disponible tienes. Eso es jamás, viene a profundizar todavía más en la falta de demanda. Pero nuestra demanda es la turista. Claro. Si no tenemos los turistas, aunque todos los trabajadores de la isla cobraran el 100% de su salario en ERTE, que sería lo ideal, sería lo que nos gustaría también a nosotros, no daríamos para sostener el tejido empresarial que tenemos en la isla de Lanzarote, porque de lo que come el tejido empresarial es fundamentalmente del turista que nos viene a la isla. Por lo tanto, había una batería de medidas, y entre ellas la más importante era esta, pero habían otras muchas, medidas fiscales. Ahí no se ha profundizado. Es una situación tan excepcional que no estamos viendo que las medidas de las administraciones estén siendo lo suficientemente excepcionales como para poder hacerle frente. Esto no consiste en retrasarme unos meses el pago de impuestos. Consiste en que o me los liberas o me los dejas sin intereses para el año que viene o dentro de un par de años. Porque es que, la palabra la ha dicho Vanessa, hay una incertidumbre de cuánto va a durar esto. No sabemos si vamos a acabar en enero o en mayo, o en octubre y noviembre del año que viene vamos a estar como estamos ahora. Es que no lo sabemos, nadie te lo puede garantizar. Y ante eso las empresas ya van tomando medidas a largo plazo. Eso está afectando a los ERTE, está afectando a la tasa de paro, que vemos como, aunque se mantienen los ERTE, la tasa de paro va subiendo, poquito a poco. El último mes han sido 900 personas más. Si ha subido del 20,2. Casi 1.000 personas en un solo mes, eso es muchísimo. En el último mes la tasa ha variado de el 20,2 al 21,2. Y estamos viendo como la lista de afiliados también va bajando. Hemos pasado de 52.500 a 52.000. Poco a poco, y aún a pesar de los ERTES, que benditos ERTES, ojalá se mantengan, y estoy convencido de que tendrán que tomar medidas sin agotar hasta el tiempo de descuento, medidas en cuanto a la renovación de los ERTES, hay que tomar más medidas también para el sector empresarial. Tenemos que facilitar que estas empresas no tengan miedo de su supervivencia para que no repercutan después en sus trabajadores. Al final el miedo es un factor determinante en todas las crisis, ¿no? También se ve como probablemente las
familias, las unidades familiares que puedan ahorrar van a hacerlo, no van a gastar. Y eso también repercute al final en la cadena de la economía. En todas las crisis al final aumenta el ahorro porque es la tendencia natural cuando alguien tiene incertidumbre de qué va a ocurrir el mes que viene. Han apuntado, claro, que la isla, el principal motor económico es el turismo y luego toda la actividad que se deriva de la actividad turística. Vanessa, ¿cuáles son las sensaciones entre los trabajadores que están vinculados a este sector turístico de forma específica, al hotelero, al extrahotelero, a los proveedores de esa actividad, y cuáles son también las perspectivas que ven de cara al futuro más inmediato? La imagen que nos traslada a los trabajadores y el propio sindicato, como representantes sindicales que somos, es que no hay nada, un criterio fijo, no hay una ruta fija entre todos. Cada día nos llega diferentes noticias, se abre el mercado alemán, se cierra el mercado alemán, ahora se abre el Reino Unido, a los 5 días se cambia de opinión. Sí. Cada día nos llega información. El 3 de diciembre ahora es la fecha en el horizonte más próximo donde se piensa que se puede levantar la medida de confinamiento que impuso Boris Johnson y que al final hizo un roto al sector turístico de la isla de Lanzarote, porque estaban todo el mundo pensando en reabrir en noviembre, reabrir en diciembre y de forma paulatina recuperar la actividad. Pero al final el mercado británico es tan fundamental para Lanzarote que un confinamiento ha sido catastrófico, ¿no? Por lo menos ha alargado la recuperación un mes más. Sí, y hay que dejar bien claro que todo lo que ha acontecido desde la primera apertura sobre el mes de julio y agosto, pues no ha sido nada positivo por los rebrotes que ha habido en toda Europa, donde muchísimas empresas se motivaron para poder reabrir sus establecimientos y que han tenido que volver a cerrar. Esto es un drama para todos. Hay que tener en cuenta que los sindicatos somos los primeros interesados, aparte de la propia empresa, de que se mantenga abierto el hilo comercial turístico, que es lo que genera empleo. Y hay que dejar bien claro que además del parte turístico, hay que dejar, pero muy clarito, que el comercio es donde se genera más empleo en Lanzarote, teniendo en cuenta que son microempresas, pero que genera muchísimo tejido del número de trabajadores contratados. Y respecto al mercado... Y cuando visualizamos el comercio, no pensemos en grandes cadenas ni en grandes empresas. Estamos hablando, Bernardino, y ustedes eso lo tienen testado en la Cámara de Comercio, empresas de 1, 2, 3 trabajadores, 4 trabajadores, empresas pequeñas. Se trata de empresas donde el propietario está detrás del mostrador, tiene sus horas detrás del mostrador. Esa es la base del tejido empresarial de Lanzarote. Y no podemos, claro, es muy fácil cuando se habla del empresariado pensar en esa gran empresa donde su capital es extranjero o nacional de la península, donde no está aquí, no conoce la realidad y no le importa la realidad de la isla. No, en Lanzarote la gran mayoría de las empresas, el 90 y pico % de las empresas de Lanzarote son de empresarios de Lanzarote que aquí tienen toda su vida y le interesa lo que ocurre en Lanzarote. Y sus empleados son como parte de la familia, y despedir a un empleado que lleva trabajando contigo 20 años por una situación de esta no es nada agradable, desde luego. En el caso de la próxima campaña de Navidad, donde hay muchas empresas o muchos autónomos que están viendo la posibilidad, en fin, de salvar parte de las pérdidas acumuladas en los últimos 9 meses, en fin, ¿qué perspectivas tienen sindicatos y organización? Van a ser unas Navidades distintas, van a ser unas Navidades especiales, van a ser unas Navidades en las que todos nos tenemos que involucrar para que ese pequeño consumo que haya quede aquí en la isla de Lanzarote. Tenemos que conseguir que la gente se mentalice de que lo poquito o mediano o mucho que nos vayamos a gastar, nos lo tenemos que gastar en los comercios de la isla. Ustedes han planteado ya desde el año pasado enfocar al comercio local, sí, las compras de Navidad, las compras de Reyes. Existe una campaña de largo recorrido en la Cámara de Comercio que es Consume Lanzarote. Tenemos que mantener frente a esas cadenas que venden online, que también tienen su mercado, tenemos que defender al comercio local que hace tejido empresarial. Pero en un momento como este es fundamental, ya no es importante, es fundamental, porque son puestos de trabajo de nuestros primos, de nuestros amigos, hay que conseguir que todo eso se mantenga. Tengamos en cuenta que hay muchas empresas que están esperando a ver qué ocurre en Navidad para tomar su decisión sobre si cierra o no cierra. Así que de nosotros va a depender si eso se produce o no se produce. Además, para estas Navidades también, en colaboración con los sindicatos, bueno, en realidad, a propuesta de los sindicatos, como ya hicimos el año pasado, también sacaremos una campaña porque es importante también mantener la conciliación familiar con la laboral y nos gustaría promocionar que el tejido también... ¿Cómo es esto? Porque esto me suena que una organización empresarial que representa a empresarios autónomos plantee, Vanessa, que se cierra a las 6 de la tarde y que se concentren las compras. Esto es el mundo al revés.
Mira, hay que dejar de bien claro, y además hay que hacer un reconocimiento a la Cámara de Comercio, porque esta iniciativa la tomó Comisiones Obreras hace 2 años, siempre se había hablado de forma verbal la intención, pero lo hemos trasladado al órgano competente, que es la Comisión Insular de Comercio, durante que los últimos 2 años se ha ratificado y se ha llevado a debate en este órgano, y es verdad que la Cámara de Comercio ha apoyado totalmente la iniciativa de este sindicato para conseguir que los días 24 y 31 creemos una conciencia no solamente de la empresa, sino también del ciudadano, de los que consumimos, de cerrar a las 6 de la tarde, por el bienestar de la clase trabajadora y de las propias empresas, de que podamos estar con nuestras familias en casa haciendo nuestra cena, al igual que los grandes empresarios, y que también tengamos acceso la clase trabajadora por lo menos estos días. Y sí tengo que hacer un reconocimiento, y nosotros vamos a apostar por una campaña exclusiva de decir que se demande que se consuma el comercio local, y sobre todo en estas navidades tan duras, y que nos estamos jugando nuestros puestos de trabajo, y es muy importante. Al final hay países que ya están, Francia por ejemplo, ¿no?, donde este debate surgió en plena pandemia. Oiga, ¿cómo es posible que Amazon, en fin, tenga las facilidades para vender? Es decir, hay empresas que se han hecho ricas en esta pandemia. Una de ellas es Amazon, AliExpress, en fin. Y al final, cada vez que compramos un producto que lo tenemos en la calle de al lado, que lo vende mi prima, mi primo, mi hermano, mi hermana, al final estamos haciendo más rico al hombre más rico del mundo, al señor Jeff Bezos. Hubieron unos meses que tenía su lógica. Hubieron unos meses de confinamiento donde la gente solamente podía comprar online, y de hecho muchas empresas locales se tuvieron que adaptar a vender por teléfono, online. Era necesario, no podía salir, y era necesario que, por ponerte una curiosidad, un dato que salía, en artículos deportivos no había stock. En las tiendas no había stock para venta online. Puede tener su justificación, pero a la hora... Pero, claro, eso no puede ser la normalidad. No, y a la hora en fin, de hacer un mercado justo, donde la competencia esté a la orden del día, si además estas cadenas utilizan un servicio público, como es el de correos, para llevar los productos a casa sin un coste añadido, sin una fiscalidad específica que les grave, al final, oye, es casi mejor levantar las tiendas. Bueno, para estas empresas les sale rentable. Hay que hacerlas compatibles. Hay que hacerlas compatibles. No podemos hacer caer todo el peso sobre el comercio online, porque eso lo que va a generar son problemas de empleo. Tenemos que ayudar al comercio local de otro modo. Tenemos que buscar las vías por las que el comercio local tenga su hueco, tenga su nicho de mercado, y que seamos todos conscientes de que también generan empleo en la isla, y sin ese empleo difícilmente podemos salir de esta crisis. Así que tenemos que ver cómo hacerlos compatibles los dos, porque los dos son necesarios. Hablaban antes de que ha habido encuentros durante estos 8 o 9 meses de pandemia, ha habido encuentros con la Administración a diferentes escalas para abordar la situación. Realmente te pregunto, Vanessa, ¿ha servido de algo esa interlocución? Porque, por ejemplo, por el caso que planteábamos antes de las ayudas directas a autónomos y pymes, se ha visto que en Lanzarote, nanay de la China, quizás para el año que viene, cuando no quede ningún autónomo, ninguna pyme viva. Pero esas medidas, en fin, esas reivindicaciones, esos planteamientos que han emanado de las organizaciones sindicales como Comisiones Obreras en Lanzarote, en los órganos, con el Cabildo, con los ayuntamientos, ¿han tenido algo de efectividad? ¿Se les ha hecho caso? Mira, la interlocución ha existido. Desde luego no nos podemos quejar ni criticar de que no hayamos estado en estos órganos de reunión, sobre todo porque como sindicato creo que nos corresponde, por ser uno de los sindicatos mayoritarios, y que eso está amparado y recogido en la Constitución, nos corresponde estar en estos órganos. Ahora bien, sí tenemos que decir que se han establecido diferentes ayudas para los autónomos, para las empresas, para la clase trabajadora. Sí, a escala global. Sí, a escala global. A escala estatal. Y que todavía nosotros entendemos que llegan tarde y que están llegando mal, que a la hora del día a día el trabajador o a la empresa le cuesta poder solucionar estas cosas que han sido aprobadas, estas medidas. Después, a nivel local, sí hay que reconocer que el Cabildo nos convocó para una reunión extraordinaria, fue un lunes a las 7 de la tarde, debido a la gravedad de lo que estaba aconteciendo en nuestra isla, y donde se nos convocó no solamente a la parte sindical, sino también a la parte empresarial, donde la intención del Cabildo que nos trasladó es crear un paquete de medidas para la recuperación económica en nuestra isla. Desconocemos cómo se encuentra hoy por hoy este plan de trabajo. ¿Y cuándo fue esa reunión, por curiosidad? Pues prácticamente te puedo asegurar que hace unos 2 meses aproximadamente.
y es verdad que desconocemos cuál ha sido... Será una recuperación a muy largo plazo, porque a hemos corto plazo no se ha anunciado nada. No, yo no tengo conocimiento absolutamente de nada como representante sindical de Comisiones Obreras. Sí participamos en una o dos mesas técnicas que nos fue invitado, trasladamos por parte de Comisiones Obreras un proyecto que ha trabajado desde Comisiones Obreras Canarias para la recuperación económica en nuestra comunidad autónoma, de más de 100 medidas que hemos puesto. Nosotros como sindicato no vamos a una mesa y nos quejamos de esto está mal. Decimos, esto consideramos que no está bien y proponemos medidas. Coméntame alguna medida de ese paquete que ustedes planteaban. Sobre todo lo primordial era la renovación en su momento de los ERTE. Sí. Sin duda alguna era lo que nos podía salvar en nuestra isla. Y después, sobre todo, el incremento en la parte de servicios públicos genera empleo, genera estabilidad, debido a lo que ya he expuesto antes, del recorte masivo que ha habido en anteriores gobiernos, y que esto, aunque la ciudadanía no le ha dado la suficiente importancia, nos costaría lo que nos está costando hoy el colapso del sistema. Hablamos de la Seguridad Social, de la Tesorería, hablamos del INS, hablamos del SEPE, de eso le perjudica día a día a los trabajadores. Y después también dijimos, por supuesto, ayudas exclusivamente a los autónomos y a las pequeñas, medianas empresas en nuestra isla de Lanzarote, que son las que generan más empleo, y entendemos que tenemos que remar toda la misma mano, pero muchísimo. En el tema de agricultura, en el tema de la construcción, más de 100 medidas que sí que le trasladamos al economista que participó, y al propio Cabildo, que no fue... ¿Quién era el economista que estaba escuchando? Por curiosidad también. El economista Díaz, no recuerdo muy bien el nombre, un nombre José muy Carlos reconocido, Díaz. José Carlos, efectivamente, y ese es el compañero que estuvo por parte del Cabildo y participamos en esa reunión, nos escuchó lo que nosotros reivindicamos y, por supuesto, aceptó la propuesta, y quedamos en vernos y estamos a la espera. Pues nada, a veces José Carlos Díaz, entre Ana Rosa por las mañanas y la Sexta por las noches, tiene tiempo de evaluar las medidas que se han planteado desde Lanzarote. Bernardino, ustedes desde el inicio plantearon un plan de choque al que has aludido antes, en materia tributaria. Atacar no, rebobinamos, no quiero utilizar ese verbo. Abordar medidas de exención de impuesto a bienes inmuebles, de impuesto a actividades económicas, terrazas y vados. ¿Hay algún ayuntamiento que sí ha tomado esa medida sobre las terrazas, si no me equivoco? El impuesto de construcciones, también para incentivar pues el impulso del sector de la construcción en estos meses de parón de otros sectores como el turismo. En fin, han planteado un paquete muy amplio de medidas dirigidos tanto a los ayuntamientos como al Cabildo. De toda esta amplia lista de medidas, a día de hoy, ¿qué es lo que podemos decir que está encaminado al menos? Se han tomado medidas de agilizar los pagos a proveedores. Eso es verdad que prácticamente todas las administraciones trabajaron en ello y consiguieron agilizar pagos para que las empresas pudieran cobrar los servicios que habían prestado o suministros que habían realizado. Se han tomado alguna medida, pero no llega a profundizar lo suficiente en temas de algunas de las tasas e impuestos municipales, en cuanto se prevé que se reduzcan proporcionalmente a los meses que estuvieron cerrados o que se han retrasado un poquito en el tiempo. Pero entendemos que no son lo suficiente. Una empresa que no está generando o que está generando mucho menos de lo que esperaba generar, si queremos que mantenga empleo, lo que tenemos que hacer es liberarle de otras cargas. Y esta es una importante. Los impuestos es una importante. Es verdad que es muy difícil que se exoneren todos los impuestos, pero seguramente se pueden tomar medidas excepcionales para que esos impuestos no tengan que ser pagados este año, sino que se puedan pagar el año que viene o el año siguiente, o se puedan fraccionar, por supuesto fraccionamientos que no vengan con intereses, porque esto es lo primero que te proponen, fraccione usted con los intereses correspondientes. Claro. Lo que estamos haciendo es una bola cada vez más grande. Hay ayuntamientos o alcaldes al menos que son conscientes de la situación. El otro día en una entrevista Son conscientes, pero aquí sí me gustaría decir que la administración no está reaccionando. No, son conscientes, pero no me has dejado terminar, ¿verdad, Bernardino? Iba a decir, son conscientes, pero no están adoptando las medidas en tiempo, ¿no? Pero son conscientes de lo que se va a venir el año que viene. Por ejemplo, el alcalde de Tías, José Juan Cruz, reconoce, bueno, estamos ahí cobrando el IBI, se ve ya en comparación con estas fechas del año pasado que los retrasos son tremendos, que hay mucha gente que ya está diciendo que no va a poder pagar, con lo cual, al final, lo que encadenas es una morosidad con la propia administración que te perjudica para la viabilidad de la empresa. Es decir, si no se reacciona en tiempo y forma, se destruye empleo, se destruye empresa, y en ese sentido, no ha habido agilidad a la hora de tomar las decisiones. Se puede decir ya, antes de que termine el año. Sí,
Antes preguntabas si ha habido buena interlocución con las administraciones públicas. ¿Cómo ha sido la relación con las administraciones públicas? Por nuestra parte ha habido interlocución, pero lo que hemos visto es que no ha habido reacción, no ha habido materialización. Muchas de las medidas han sido bien recibidas y bien vistas, pero de eso a que se lleven a cabo va un mundo todavía. Hemos visto con esta crisis que la administración en España no tiene los recursos para poder adaptarse a una situación de crisis como esta. No ha tenido la agilidad, la rapidez para tomar medidas rápidas. Es imposible que la justificación para no tomar cierto tipo de medidas sea la legislación. Esto lleva a un replanteamiento de cómo es el sistema administrativo que tenemos en España. Y en el caso del futuro inmediato, no hablamos ya de los mes y medio que queda del año 2020. ¿Cómo visualizan sindicatos, Cámara de Comercio, cómo visualizan el arranque del año 2021, que quizás sea, en fin, más determinante de lo que va a suponer realmente el impacto de esta crisis que hemos vivido, que estamos viviendo todavía en el año 2020? Hay algún economista que ya apunta que Canarias no se recuperará en el mejor de los casos hasta 2025, si no me equivoco. José Luis Rivero, que fue presidente del Consejo Económico y Social de Canarias y es un economista, bueno, además miembro del Gabinete Científico de la Reserva de Biosfera de Lanzarote, ha apuntado a 5 años mínimo para volver a cómo estábamos en marzo de 2020. ¿Ustedes son tan pesimistas desde los sindicatos? Si no tan pesimistas, por lo menos estamos muy preocupados de la situación. No podemos lanzar fuegos artificiales que el próximo año vamos a estar magníficamente bien. Es una situación complicada para nuestro territorio, para Lanzarote especialmente, por lo que dependemos exclusivamente, y esto, la solución, entre muchos otros factores de supervivencia, estamos hablando de la parte institucional y del gobierno, la diplomacia europea en abrir los mercados, con mercados seguros, con los corredores seguros, con todas las herramientas. Desde luego esto no es fácil, aquí no podemos decir que lo abran, no, hay que tener cuidado cómo se va a hacer las cosas, pero ponernos a trabajar y sobre todo no seguir con esa incertidumbre. Esto es lo que va a generar también estabilidad y la parte de certidumbre, la parte empresarial, claro, de qué va a hacer con su puesto de trabajo de sus trabajadores y la propia supervivencia del establecimiento del sector que sea. Pero sí tenemos que seguir trabajando. La parte patronal con las organizaciones sindicales tenemos que mirar y sumar más medidas que creo que son necesarias y que aquí el gobierno lo tiene que poner todo encima de la mesa para que la recuperación sea lo antes posible. Y claro, estamos viendo cómo ha sido un tanto caótico también el flujo normativo desde los diferentes gobiernos. El gobierno autonómico aprueba una cosa, el gobierno central aprueba otra. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El gobierno de Canarias, en una medida que fue cuestionada también por las organizaciones turísticas, plantea PCR a todo turista que se quiera alojar en Canarias y no pueda acreditar que los 15 días previos, si no me equivoco eran 15 días, que los 15 días previos estuviese en el archipiélago, es decir, a casi todos los turistas tipo que vienen a Canarias y que se alojan en un establecimiento reglado, en un hotel, en un complejo de apartamentos, en una villa que esté reglada, tienen que presentar una PCR para alojarse en el hotel o tiene que hacérsela nada más llegar, sin salir de su habitación, solamente hacerse la prueba. Eso es lo que aprueba el gobierno de Canarias. Luego rectifica, y ya no es PCR, es test de antígeno, que es en fin, mucho más rápido, que se hace prácticamente sobre la marcha. Pero luego viene el gobierno de España por encima y dice, el que entre en España a partir de una fecha determinada, este mes de noviembre, a finales de noviembre, estamos a punto de entrar en esa fecha, tiene que entrar en España con PCR. Pero bueno, vamos a ver, si tienes que entrar con PCR, ¿qué más da que el gobierno de Canarias diga que con un test de antígeno te vale? En fin, al final es un caos que estamos en pleno mes de noviembre y todavía no se ha resuelto. Yo no sé, Bernardino, ustedes cómo ven. No, es tal cual lo estás definiendo. Estas incoherencias. Lo venimos viendo desde que llegó el estado de alarma. Y cuidado, que la Comisión Europea está planteando el test de antígeno, que es un test, entre comillas, rápido, como medida válida, pero claro, no se ha adoptado por parte del Gobierno de España todavía. Tienes toda la razón, se aprobó la medida por el Gobierno de Canarias, entró en vigor en su día, después, unos días después se aprobó salió publicado en el Boletín Oficial la medida estatal, que fue una sorpresa para todo el mundo, entra en vigor el 23 de noviembre, todavía hay muchas dudas sobre cómo van a convivir o no van a convivir ambas normas, no sabemos. El Gobierno de España ha pasado de la permisividad total y absoluta a la mayor restricción que se podía imponer.
Eso lo venimos viendo, esos cambios de criterio, esos giros tan bruscos los venimos viendo desde el principio, desde el estado de alarma. Leer el boletín oficial se convirtió en la lectura obligada para todo el que tuviera que estar al día, y llegó un momento que era insoportable, porque se cambiaban las normas constantemente. Es lo que seguimos viendo y es lo que está generando la situación de incertidumbre. Ya no sabemos lo que va a haber. El que haya una norma autonómica y después una norma estatal, lo que hace es que la gente espere a ver qué pasa. Ya no te crees, porque seguramente todo el mundo está pensando en de aquí al 23 va a salir otra cosa que aclarará todo esto. Es lo que todo el mundo piensa. Vamos a dejarlo pasar porque ya no me creo ni lo que me dicen uno ni lo que me dicen otro. Lamentablemente esto es a lo que hemos llegado con estos giros. En parte es comprensible, nadie sabe cómo actuar, nadie tiene la varita mágica, todo eso lo entendemos. Pero un mínimo de coordinación. El gobierno, para hacer una cosa y la contraria, siempre se escuda en los criterios científicos. Vamos a ver, si para aprobar una cosa te escudas en el criterio científico, para aprobar otra cosa diametralmente distinta, no te puedes escudar en el mismo argumento científico. Lo mínimo que pedimos es coordinación entre las administraciones. Un mínimo de coordinación. ¿Por qué uno antígeno y PCR y el otro PCR? Explíquenmelo, por favor, porque yo no lo termino de entender. Claro, pero todo eso afecta a las expectativas, es decir, también el turista que en la península, en el Reino Unido o en Alemania está pensando si se va de vacaciones o no se va de vacaciones estas Navidades a Lanzarote o cualquier otra isla, pero a Lanzarote, que es de lo que estamos hablando, pues dirá, pero bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Llevar la partida de nacimiento también? Tiene que haber un criterio único y a nivel de Europa. Aquí no dependemos exclusivamente del turismo nacional, sino estamos hablando del turismo europeo en sí, que es lo que nos da en nuestra isla. Y desde luego que Alemania diciendo una cosa, Reino Unido otra, Francia otra cosa, desde luego que aquí la incertidumbre está clara. Claro, no se sabe ni qué tenemos que hacer. Como si la Unión Europea no existiera. Es que esto también ha servido para confirmar algo que se sospechaba, que es que la Unión Europea, como ente supranacional, tiene muchos déficits, muchos agujeros negros. Sí, existen las competencias nacionales, existen las competencias autonómicas, existe la competencia europea, tiene su propia legislación en sus competencias. Es muy difícil poner de acuerdo a tantos países cuando cada uno tiene sus propios intereses. Es muy difícil y lo estamos viendo. Volvemos a lo que ha ocurrido aquí en España. Se está viendo que la administración no está siendo capaz de reaccionar en estos momentos tan excepcionales. Y es el problema que tenemos. Si no tienes unas medidas claras, coordinadas entre todas las administraciones que vengan de arriba hacia abajo, es imposible que los de abajo, que somos nosotros, los que estamos aquí abajo esperando las noticias, sepamos lo que vamos a hacer dentro de 2 meses. Nos preguntaba, ¿qué esperas tú que ocurra dentro de mes y medio? No lo sabemos. Lo más probable es que sigamos tal cual estamos. Por hablar bien, lo más probable es que sigamos tal cual estamos ahora. Vanessa, ¿han notado ustedes en Comisiones Obreras un incremento de la precariedad laboral entre la gente que tiene la fortuna ahora mismo, porque es casi una fortuna poder estar trabajando? Por supuesto. Vamos a ver, la situación ha empeorado y se nota de forma notable. Aquellos que tienen la suerte, vamos a decir la suerte, de mantener el puesto de trabajo, se genera lo que hemos hablado antes. Lo tengo hoy, no sé qué va a pasar mañana o no sé lo que va a pasar dentro de 15 días, porque todo depende de la actividad de la propia empresa, da igual el sector que sea. Pero sí es verdad que las condiciones laborales se van empobreciendo, la contratación, la poca contratación que hay en algunos sectores muy determinados, las condiciones son totalmente a la baja y sobre todo inestable. Hace poquito, hace 15 días, Comisiones Obreras sacó un informe a nivel nacional que nos afecta también a nosotros, donde el 90% de la contratación, de la poca contratación que hay, el 90% es eventual. Sabemos que estamos en una situación... A escala insular, es decir, en Lanzarote, ¿ustedes están notando algo similar, mayor eventualidad y mayores quejas, o hay temor entre los trabajadores que están ahora mismo activos en dirigirse al sindicato, aunque estén afiliados, y que sea un servicio que ustedes les prestan, están temerosos de decir, bueno, voy a esperar a ver si cambia la situación para denunciar a lo mejor alguna irregularidad que estén sufriendo? Nosotros hemos creado ya desde hace mucho tiempo hasta la fecha actual una conciencia sindical, que porque acudas a tu sindicato no significa que le vayas a declarar la guerra a la empresa. Desde luego, primero es información, informarse el trabajador en dónde se encuentra, en qué sector se encuentra y en qué condiciones laborales se encuentra. Después también, ya le dije antes, que tenemos prácticamente casi el 60% de representantes sindicales en Lanzarote son de Comisiones Obreras,
por lo tanto tenemos una red de miembros del comité, delegados sindicales en los establecimientos que nos comunican cuál es la situación. Miedo hay, por supuesto, esto no se puede negar, hay miedo a la incertidumbre, esta palabra ha salido mucho en este debate, sí, sí. pero es la Creo realidad. que es la que define ahora mismo el Es estado la anímico también del cuerpo social lanzaroteño. No lo saben las empresas, no lo sabemos los trabajadores, no sabemos qué va a pasar. Estamos intentando, pues a través del sindicato, forzar la negociación a este ERTE que finaliza el próximo 31 de enero del próximo año, a que las negociaciones continúen y comiencen ya, y no como el último alcanzado apenas un día o 2 días antes, que esto no se puede permitir que vuelva a suceder, es nuestra opinión, y no compartimos las fórmulas de cómo se han negociado y aceptado, ya que esto no se sabe qué va a pasar con las empresas, la patronal no sabe, abrimos mañana, no abrimos mañana, y también el miedo y el caos que genera a la clase trabajadora, y en lo que decía antes, el nuevo colapso ante el SEPE para renovar nuevas prestaciones, porque ha cambiado el sistema, donde cada mes, que esto nosotros no estamos de acuerdo, cada mes las empresas tengan que mandar lo que ellos denominan carpeta al SEPE mensualmente para comunicar los trabajadores que cobran al mes siguiente. Esto ha generado un retraso y que muchos trabajadores no han cobrado. En tiempos donde hay que agilizar, en tiempos donde hay que tener lo telemático por encima de lo presencial, hay que enviar carpetitas, aunque sean virtuales y no físicas, carpetitas para generar más burocracia y más papeleo. Corrígeme si me equivoco. Sí, y solamente 10 segundos, y que la Administración Pública de Lanzarote no ha estado a la altura de las circunstancias. Miles de trabajadores que han sido afectados de no percibir la prestación este mes, sino 2 o 3 meses sin cobrarlo, han acudido a los servicios sociales y ha sido un no por respuesta, porque figuran que tienen una prestación del SEPE cuando no es efectiva. Los ayuntamientos y el Cabildo no ha estado a la altura de las circunstancias, mucha teoría, pero en la práctica muchísimos trabajadores han estado desesperados, pero desesperados, porque las cosas hay que pagarlas, hay que alimentar a las familias, y esto no ha sido en la práctica un buen hecho por parte de todos los... No ha habido sensibilidad, yo creo que eso lo ha recalcado y ha quedado meridianamente claro. Para ir finalizando, Bernardino, te veo por ahí que tienes los presupuestos de la comunidad autónoma, los debatiremos en un próximo programa de Lanzarote a fondo. Son, en fin, el borrador, el proyecto presupuestario, lo que se apruebe será a finales de diciembre, pero se está decidiendo en estas fechas. Se ha vendido que es un presupuesto maravilloso que incrementa, si no me equivoco, en casi 15 millones de euros la cuantía aprobada en proyecto de ley en el último ejercicio, pero claro, hay mucha partida que tiene letra pequeña. Así es, los hemos estado viendo dentro de la Cámara de Comercio, por supuesto, como hacemos todos los años. Hoy es una herramienta inversora, es decir, es una herramienta que genera a su vez, se espera que se genere puestos de trabajo. Efectivamente, y para eso tienen que estar bien orientados. Todos los años las estudiamos, este año creo que hoy finalizaba el plazo de enmiendas y bueno, se está intentando que incluya algún tipo de enmienda, porque hemos visto partidas que ya sabemos a priori que no se van a poder ejecutar. De los 80 y pico millones de euros estamos viendo que hay 24 que van orientados a 4 grandes obras que ya el propio consejero nos ha dicho aquí que no se van a poder consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis. Efectivamente. Que un no se van recién a poder... llegado a la política que lleva desde los 20 y pocos años como cargo público. Bueno, pues él sabe perfectamente que no se van a poder ejecutar y hay 24 millones de euros para esas 4 obras. Hombre, una partida habrá que incluir porque van los proyectos y a lo mejor a final de año se consigue licitar, pero desde luego todos sabemos que 24 millones de euros no se van a ejecutar. Y sin embargo sabemos que hay otras obras de carreteras con proyectos o mucho más sencillas que sí se podrían ejecutar durante el año. Pues es posible que parte de ese dinero se canalice por otra vía. Después hay otras partidas que no entendemos muy bien por qué están duplicadas o no entendemos el sentido. Y sobre todo nos ha llamado mucho la atención que ha desaparecido la partida para el centro de Sonsama, que esto es un eje fundamental para lo que siempre estamos hablando. Que ustedes reclamaron desde la Cámara de Comercio que se convirtiera en centro integrado de formación profesional. Había, si no me equivoco, 750.000, 800.000 euros el año pasado. No recuerdo el importe, aproximadamente, pero estaba por ahí. Era una partida importante para inyectar y para actualizar el Sonsama. Y no se ejecutó. Y se ejecutó. Y este año ha desaparecido. Y Sonsama sigue con su proyecto materializable, pero lo peor de todo, ejecutable para será que algún grupo político recoja esa reivindicación, presente su enmienda, vaya al Parlamento, se apruebe y en el 2021 se vuelva a quedar sin ejecutar. Porque el problema no es casi poner los números, el problema es luego que haya gente vigilante que esté atento a que esos proyectos y que haya voluntad. Porque si en no este es caso en imposible. concreto del que estamos hablando, de las actuaciones que hay que hacer en el Sonsama, tienen su proyecto. Solamente falta la voluntad de decirle ahora. Hemos estado todo el año 2020 intentándolo desde la Cámara de Comercio, no se ha conseguido.
Lo que nos gustaría es que volviera a aparecer la partida para seguir intentándolo un año más, pero desde luego eso es ejecutable si hay voluntad. No hace falta proyecto porque ya está el proyecto. Lo que necesitamos son actuaciones que tengan su proyecto y que de verdad se puedan ejecutar. Y encima es que el tema de Sonsamas es fundamental porque con actuaciones como la de Sonsamas, con la mejora de Sonsamas es como conseguimos la tan manida diversificación económica, que no hacemos más que mencionarla, pero no hacemos lo que tenemos que hacer para conseguirla. Siempre hacemos lo mismo, pero no cambiamos nuestra forma de comportarnos para conseguir otros resultados distintos, que es lo que queremos. Ahí en ese presupuesto, ya para concluir a modo de reflexión, hay 9 millones de euros, que se dice pronto, para vivienda de promoción pública, que es un problema que tienen ahora muchas familias trabajadoras que tienen pocos ingresos, que tienen dificultades para llegar a final de mes y que tienen también unas dificultades añadidas para pagar un alquiler, para pagar una hipoteca. Con 9 millones de euros, a 100.000 euros por vivienda, salen 90 viviendas que en algo, al menos, paliarían esa necesidad social. Me apuesto con ustedes dos, dentro de un año, por estas fechas, a ver cuánto de esos 9 millones en viviendas se ha ejecutado, porque nos llevaríamos probablemente una desagradable sorpresa. Vanessa Fraija, secretaria insular de Comisiones Obreras en Lanzarote, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bernardino Jiménez, secretario insular de la Cámara de Comercio, muchas gracias también por estar con nosotros. Gracias. Y que hayamos podido analizar entre los tres, con la visión sindical y con la visión también de la Cámara de Comercio, cuál es la situación ahora mismo de Lanzarote. Y bueno, probablemente no les hayamos despejado grandes incertidumbres que seguramente tienen, pero se han puesto sobre la mesa probablemente datos y reflexiones y propuestas que antes no conocían. Volvemos a vernos la semana que viene en Lanzarote a fondo, aquí en Biosfera Televisión. Sean felices.